Buenas tardes, no, 11:51, ¿eh? Buenos días todavía. Ya saludó a la persona que tiene a un lado. Ya le dijo que bueno que estás aquí, qué guapo estás. ¿Qué le parece si para empezar esta palabra cerramos nuestros ojos un momento y le damos gracias a Dios por este día? Dile ahí con tus propias palabras, dile gracias, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor, porque tú eres fiel, porque nos permites estar en este lugar disfrutando de tu presencia, Señor, disfrutando de tu amor hacia nosotros. Habla nuestra vida en esta mañana. Queremos escuchar lo que tú tengas para nosotros el día de hoy. Abre nuestros sentidos espirituales, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, para poder ver y entender, Señor, lo que tú tienes para nuestra vida en este día. Te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Y si ya se habrá dado cuenta, ¿cuál es el título de esta predicación? Hasta la imagen está padre, ¿no? Se supone que es un pez. Es como Jonás, ¿va? Y de hecho de eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de Jonás. Y muchas veces podemos decir nosotros, ahorita no, así estoy bien. ¿Cuándo decimos estas frases o estas palabras? ¿Cuándo nuestra vida, en qué momento de nuestra vida nosotros tendemos a decir esta frase? Ahorita no, así estoy bien. Cuando estoy cómodo. Cuando estás incómodo, haces algo para no estar así. Pero cuando estás cómodo o cuando nos encontramos en cierto punto de nuestra vida, en una comodidad, tendemos a decir esta frase. Ahorita no, así estoy bien. Voltea con la persona que tienes a un lado y dile, ¿verdaderamente estás bien? Hazle esa pregunta, dile, ¿verdaderamente estás bien? Y esta frase nos lleva a una decisión, ya sea hacer algo o no hacer nada, ¿sí? Y mire, muchas veces nuestras decisiones, ¿sí? Humanamente están guiadas por emociones, la mayoría del tiempo, si no es que siempre. Tendemos a tomar decisiones en nuestra vida porque se sintió padre, estuvo bonito, sentí padre. Y no tomamos decisiones porque, es que aunque me duela lo tengo que hacer. Porque preferimos muchas veces nosotros estar a gusto con nosotros mismos y no tener ningún tipo de problema a nuestro alrededor. Y no batallar. Y mire, todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho estas palabras y se las hemos dicho a Dios. Y a lo mejor no textualmente o no verbalmente, pero con nuestras acciones, con nuestras manera de pensar y con nuestra manera de ser, le hemos dicho muchas veces a Dios, ahorita no, así estoy bien. Imagínate que tú estás con una persona y tú ves un problema con esa persona y tú llegas y le dices, oye, es que te tengo una oferta o te quiero ayudar, ¿no? Y que esa persona voltee contigo y te diga, ahorita no, así estoy bien. ¿Cómo te sentirías tú? Rechazado. ¿Por qué? Porque te ofreciste ayudarle, te ofreciste de una buena manera a ofrecer un servicio, a ayudar a esa persona, pero esa persona te dijo, ahorita no, así estoy bien. Y lo mismo pasó, y quiero que me acompañen al libro de Jonás. Jonás capítulo 1, verso 1. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai,
diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿A quién está hablando Dios? A Jonás. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo: párate y ve a esa ciudad y habla de mí, de parte de mí, para que esa ciudad se arrepienta. Y mire, hay una frase que me gustó mucho de un pastor que dijo, y esta frase decía así, dice: leer la Biblia sin contexto produce legalismo o religiosidad. Leer la Biblia en contexto revela el corazón de Dios. Yo tengo, para poder entender la Biblia o para poder leer la Biblia, yo tengo que tener un contexto, porque muchas veces usamos los versículos fuera de contexto, porque hay una historia detrás de ese versículo. Hay una historia detrás de lo que está sucediendo en ese momento. Yo no puedo usar los versículos de la Biblia solamente para ir a juzgar y a condenar. ¿Por qué? Porque ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre va a ser restaurar y sanar. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo tengo que aprender a que cuando yo leo un versículo y yo quiero usar ese versículo, lo primero que tengo que entender es que cuál es la posición de Dios o la posición de Jesús detrás de ese versículo. Y entender el por qué se dijo ese versículo. Porque yo no puedo andar por ahí hablando y diciendo el versículo o condenando gente a través de la Biblia sin tener el contexto del por qué se dijo. Y yo quiero traer en contexto la historia de Jonás. Tenemos los primeros 4 versículos. Si seguimos leyendo, dice el verso 3, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de su presencia. Verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Son 4 versículos, ¿verdad? Leímos del 1 al 4. Son 4 versículos que tienen un contexto demasiado grande. Y si me pueden poner la imagen en producción, por favor, la van a ver en sus pantallas. Vemos un mapa. Esta parte es Israel, aquí, sí. Y en algún punto de aquí vivía Jonás. Cuando Dios le habla, Jonás estaba en su pueblo, en su ciudad. Dice que Dios le habla a Jonás y Jonás se va a Jope. En Jope toma un barco que lo va a llevar a Tarsis. ¿Sabe dónde está Tarsis? Tarsis estaba casi llegando en España. De Jope a Tarsis había 3,400 kilómetros que lo separaban de donde tenía que ir. Nínive estaba de este lado. Y de Israel a Nínive eran 800 kilómetros de distancia. ¿Cuánto se multiplicó la distancia para alejarse Jonás del propósito de Dios? Un poquito más de 4 veces. ¿Qué dijo Jonás? Yo aquí no tengo nada que hacer y me voy a ir lo más lejos posible para que Dios no me tenga que usar a mí. Y ahorita los voy a poner un poco en contexto porque son 4 versículos. Y los primeros dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y yo quiero que voltees con la persona que tienes a un lado y le digas: ¿sabes cuál es el llamado de Dios para tu vida? Pregúntale. ¿Usted sabe cuál es el llamado de Dios para su vida? ¿Tú sabes cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Lo tenemos bien claro? ¿Cuántos estamos viviendo el llamado de Dios en nuestra vida en este momento? Y ahí va. ¿Cómo nos ha hablado Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Qué fue lo último que Dios puso en nuestro corazón y nosotros hemos dejado pendiente y lo hemos retrasado y lo hemos retrasado y lo hemos retrasado? Y decimos: mañana lo hago, o en esta semana lo hago.
y no necesariamente el llamado de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido en nuestra vida cosas, no sé, se funde un foco, la puerta de mi casa rechina, el sillón de mi casa tiene una patita quebrada, la puerta de la alacena no cierra bien? ¿Y cuántas veces nosotros decimos, mañana lo hago? ¿Cuántas veces decimos, no, sí, yo sé que ahí está, pero ahorita no, así estoy bien? Y nos acostumbramos. Y empezamos a vivir nuestra vida con esa pequeña falla. Y nuestra vida se acostumbra a esa falla. Ya damos por sentado de que si tengo que cerrar la puerta, la tengo que cerrar de una manera porque solamente así se cierra. Y en vez de arreglarla, nos acostumbramos a cerrar la puerta de esa manera. Que a lo mejor no tengo foco en la lavandería, por así decirlo, y ya nos acostumbramos a que cuando voy a la lavandería saco mi celular y le pongo la lucecita para poder ver. Pero en vez de arreglar el foco, estoy acostumbrando a mi vida a seguir haciendo cosas con una solución temporal. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Dios había hablado a Jonás? ¿Fue claro? ¿Qué le dijo? Levántate primero. ¿Qué estaba haciendo Jonás? A ver, estaba acostado. ¿Qué le dijo? Párese flojo. ¿Verdad? No fue algo misterioso, no fue algo ambiguo, no fue algo como, Jonás, te voy a decir que te vayas a una ciudad y mientras avances te voy a revelar cuál es esa ciudad. No. ¿Qué le dijo? Ve a Nínive. Ahora, muchos de nosotros, no sé si les ha pasado, pero Dios a veces ha sido tan claro en nuestra vida, pero a veces no nos damos cuenta. Porque a veces Dios nos suelta una palabra o Dios nos dice algo que nosotros hagamos, pero por estar nosotros en una duda o en una conformidad o en una confusión, nosotros creemos o pensamos o muchas veces decimos, es que si es de Dios, Él me lo va a revelar. Es que si es de Dios, esa cortina que estoy viendo ahí, aunque no hace aire, se va a mover. Es que si es de Dios, la chava que va a entrar por ahí con la que me voy a casar va a venir vestida de verde. Un ejemplo, ¿no? Es que si es de Dios, va a suceder esto. Y estamos condicionando ¿a quién? A Dios. Pero a Dios no gusta que le condicionen, porque Dios ya habló y lo dijo de una manera clara. Muchas veces Dios abre puertas en nuestro trabajo. Muchas veces a lo mejor Dios nos da opciones para nosotros avanzar y mejorar como personas, como empresarios o como empleados. Pero por un temor, por una confusión o a veces por una conformidad o comodidad, nosotros no avanzamos. Yo no sé lo que estaba pasando por la vida de Jonás. Yo no sé qué vivió Jonás, o qué estaba viviendo Jonás, o qué estaba pensando Jonás en ese momento. Yo no sé, me lo imagino, estaba Jonás acostado, ¿no? Estaba así, ¿no? Y de repente Dios le habla y Jonás se parece que me está hablando Dios. Y de repente se para y se sienta como de esas veces que nos sentamos en la mañana a la orilla de nuestra cama y nos quedamos como 5 minutos más y estamos pensando nada, pero ahí estamos sentados, ¿no? Y como, ¿me lo habrá dicho Dios o no me lo habrá dicho? ¿Lo habré soñado o no lo soñé? Y luego a lo mejor Dios se lo repitió porque fue muy claro y se lo dijo y, ay no, ahorita tengo demasiados problemas como para ir a esa ciudad. Mejor ahorita no. Se paró, arregló sus cosas, preparó su maleta
hizo tantas cosas y dijo, ¿a dónde me voy? ¿Y sabe a dónde se fue? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Él iba a Tarsis, pero no fue a Tarsis. Iba a Tarsis. Dice, y descendió a Jope. Usted sabe lo que significa la palabra Jope. La palabra Jope, mire, viene en el Strong, en el 3305, se lee como Yafo. Es una palabra en hebrea. Y significa hermosa, agradable, atractiva a la vista. Viene de una raíz que dice, es bonito, deseable y llamativo. ¿A dónde llegó Jonás? A algo atractivo, a algo bonito, algo que en el momento era lo más cómodo para Jonás. Jonás iba a Tarsis. Tarsis no tiene ningún significado. Yo ya lo busqué. No tiene significado. Viene la palabra Tarsis, Tercestas, creo que así se viene. Era una ciudad de España, sí, un puerto que se ubicaba ahí. No tenía un rumbo Jonás, simplemente decidió irse allá, lo más lejos, allá voy a llegar. Pero al primer lugar donde desciende Jonás fue Jope, lo cómodo, lo agradable, lo bonito en el momento. Dice, y halló una nave pequeña que partía para Tarsis, pagando su pasaje entró en ella para irse a Tarsis, lejos. ¿De qué? De la presencia de Dios. Pónganme el mapa tantito. Mire, quiero que veamos todo esto. Jonás estaba aquí en Jope y tomó un barco. Estaba en la comodidad y dijo, en esta comodidad yo quiero viajar y alejarme lo más que pueda de la presencia de Dios. Y empezó a viajar de aquí para acá. En ese tiempo no había barcos como los hay ahorita, de motor, de vapor o lo que sea. Había barcos de velas y de remos. El viaje que Jonás iba a hacer de Jope a Tarsis le iba a llevar meses, no días. Le iba a llevar meses llegar de Jope a Tarsis. ¿Por qué? Porque un barco no necesariamente en ese entonces se lo aventaba de corrido, sino llegaba a un puerto y luego llegaba a otro puerto y luego llegaba a otro puerto y luego llegaba a otro puerto hasta que llegaba a su destino final. ¿Qué dijo Jonás? Esta es la mejor opción que tengo para alejarme de la presencia de Dios. Mantenerme en mi conformidad ocupado, en mi agusticidad ocupado. Dice que cuando iban viajando, no estoy muy seguro, pero teólogos y estudiadores de la Biblia dicen que más o menos por esta zona fue donde empezó a suceder la tormenta. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Estaba cómodo. O sea, ¿qué le había mandado decir? Lo primero que le dijo Dios, ¿qué fue a Jonás? Levántate. Jonás era alguien dormilón, un flojito. Lo primero que le dice Dios es, levántate. ¿Dónde lo encuentra la tormenta? Dormido. ¿Qué le dice? Levántate y ve a Nínive. ¿Dónde lo encuentra la tormenta? Dormido. Y ya pues seguimos leyendo. El 5 dice, cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios, Dios con D minúscula. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto Jonás, ¿qué dice? Dormía plácidamente en la bodega del barco. El capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Y le dice Dios con D minúscula. Tal vez nos salve al ver que estemos en peligro.
Al mismo tiempo los marineros decían: echemos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suertes y Jonás resultó culpable. Entonces los marineros le preguntaron a Jonás: dinos, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Yo me imagino la cara de Jonás. Es como cuando vas en el... Una vez mi mamá contó una historia de que iba el pastor Isidro, ¿no?, manejando, y se le atraviesa a alguien, ¿no?, y le pite, le dice, y se empareja, no, al pastor Isidro, ¿no? ¿Qué pastor iba manejando, no? Un pastor iba manejando y se le mete un carro. Ajá. Entonces, cuando se le mete el pastor Isidro y otra persona iba a reaccionar, se le emparejó y le iba a decir que por qué se le atravesaba, y no lo ve y voltea y: ay, pastor, ¿cómo está? Pequeño detalle, ¿verdad? ¿Sí o no? Muchas veces, a nosotros nos pasaba de muy chicos, donde hacíamos algo y nos decían: ¿no te da vergüenza? ¿Eres cristiano? Deberías de comportarte como tal. A varios vivimos ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo imagino la cara de Jonás, donde le preguntaron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué religión profesas? Yo creo que Jonás se puso rojísimo y con toda la pena del mundo le dijo: soy hebreo y adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es por culpa mía. Es que estoy huyendo de él. La pena que tenía, o sea, Jonás no dijo: es que soy hebreo y esto está sucediendo por mi culpa. ¿Quién va a decir eso en esa posición? Nadie. Jonás les estaba confesando lo que estaba pasando. Los marineros, llenos de terror, le dijeron: ¿y por qué has hecho esto? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué vamos a hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo muchísimo más violenta. ¿Qué le dijo Jonás? No, pues échenme al mar. Y el mar se va a calmar. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas, tratando de acercar el barco a tierra, pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruía. Desesperados los marineros gritaron, dijeron: no tuvimos de otra. Dios, por favor, no nos dejes morir, y Dios con D mayúscula, por matar a un hombre inocente. No nos culpes de su muerte, pues eres tú, Dios mío, quien ha querido hacer todo esto. ¿Qué hicieron los marineros? Tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. Y de inmediato el mar se calmó. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron ¿a quién? A Dios, como Dios de Israel, como su Dios. Y le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Mire, ¿qué significaba Nínive? Nínive era peligro. Nínive era un desafío. Nínive era un reto. ¿Qué significaba Jope? Algo cómodo, algo bonito, algo atractivo. Humanamente nosotros tendemos a tomar nuestras decisiones, a hacer cosas o a tomar o a tener cosas en base a lo que se ve bonito, en base a lo que me conviene a mí, ¿verdad? En base a lo que a mí me gustó. Pero no tendemos a tomar decisiones de decir: es que aunque no me guste lo voy a hacer. O casi nunca las tomamos. Proverbios 14:12. No lo busques, pero yo se los leo. Dice:
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque Dios conoce el resultado. Nosotros vemos lo que hay de aquí a tantos metros al frente, porque vemos en una vista horizontal, de aquí hacia allá. Pero Dios está muy por encima de nosotros. Él no ve lo que nosotros vemos, Él ve lo que está más para allá, del otro lado. Entonces, cuando nosotros elegimos un camino que a lo mejor a nuestra vista parece lo agradable, lo bonito y lo más cómodo, Dios está viendo más para allá. ¿Por qué? Porque el diablo, el enemigo, lo que va a tratar es de llamar primero nuestra atención. Te va a tratar de captar tu atención y llevarte por donde él quiere. Para que en el momento en el que tú entres y veas las cosas y vas a decir al principio, ay, qué padre, qué bonito. Pero conforme sigues avanzando, la cosa se empieza a poner fea. Y la tormenta empieza a venir. Muchas veces en nuestra vida hemos decidido, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos un trabajo, estamos en una relación, estamos viviendo ciertas cosas con nuestra familia y decimos, ahorita no, así está bien, porque todo está funcionando como debería de funcionar. Todo está saliendo conforme las cosas deberían de funcionar. Pero luego viene una tormenta. Y esa tormenta empieza a revelar que no todo está bien. Y esa tormenta empieza a mover todo en nuestra vida para que en el momento en el que nosotros estamos como medio dormidos y despertamos, decimos, ahorita no está bien. Esto no está bien. ¿Por qué? Un ejemplo bien claro. A lo mejor tenemos un trabajo y estamos ganando bien, no nos falta dinero, tampoco nos sobra, pero estamos bien. Pero a lo mejor Dios ya había hablado en nuestra vida con una puerta de oportunidad. A lo mejor Dios te dijo o te abrió una puerta para subirte de posición o para que tomaras un puesto mejor o para a lo mejor emprender algo o a lo mejor que te mudaras a otra ciudad para tomar un nuevo trabajo, no sé. Pero tú por miedo, por confusión o por duda dijiste, ahorita no, así estoy bien. Y empiezas a caminar. Pero llegó la tormenta. Y ahora resulta que ya no todo está bien porque antes te alcanzaba para todo y ahora casi no te alcanza para todo. Porque ahora tienes un poquito más de deudas que las que tenías antes. Porque ahora tu economía se desbalanceó y las cosas ya no están saliendo como tú estabas pensando que todo estaba bien. ¿Y qué resulta de eso? Uno dice es que empieza a juzgar a Dios, ¿no? Empieza a decirle, es que Dios me mandó esto porque es una prueba para mí. Cuando en realidad Dios ya nos había dado la respuesta tiempo atrás, nos había dado palabra tiempo atrás, pero por nuestra conformidad de decir, ahorita no, así estoy bien, no quisimos tomar la respuesta, tomar la bendición de Dios. Jonás sabía cuál era la respuesta correcta, ¿o no? Sabía cuál era la respuesta correcta. Sabía qué era lo que tenía que hacer Jonás. Tenía que caminar 800 kilómetros para llegar a Nínive. Hizo todo lo que hizo, se lo tragó el pez. Vino la tormenta, se lo traga el pez. Y mire, yo me puse a investigar esto. Yo dije, ¿hay alguna manera de sobrevivir dentro de algún pez o ballena, lo que sea, por 3 días y 3 noches? Científicamente, naturalmente, es imposible para un humano. Imposible. A lo mucho pudieras durar 1, 2 o 3 horas máximo dentro de un pez. A lo mucho. Con ciertos equipos, tanques de oxígeno y ciertas cosas. Pero por sí solo no podemos durar ni 1 hora dentro de un pez. Jonás estuvo 3 días
y 3 noches, porque fue lo que tardó el pez en llegar de aquí a aquí. No a Nínive, aquí. Nínive todavía se encontraba hasta acá. Tenía todavía 3 días de camino. Lo que le hubiera costado al principio solamente 3 días, ahora le costó quién sabe qué tantos meses, porque no sé qué tantos días pasó en estar en Jope y en tomar el barco. Lo que le hubiera costado 3 días, ahora le costó, pudiera decir, semanas. Y muchas veces eso pasa con nuestra vida. Lo que a lo mejor para nuestra vida nos pudiera tomar algunos meses, algunos días, ahora la bendición de Dios pudiera tardar hasta años en llegar a nuestra vida. Por una conformidad. Por estar a gusto donde estamos y decirle a Dios, ahorita no, así estoy bien. Todo está funcionando como debe de funcionar. Pero cuando viene la tormenta, ¿usted sabe por qué vino esta tormenta? Porque quería que Jonás muriera. Y no me refiero a morir. O sea, sí murió, pues, porque los estudiosos y los científicos dicen que lo más probable es que Dios haya puesto el cuerpo de Jonás en un estado como de coma, manteniéndolo sobrenaturalmente vivo dentro del pez. Porque si nosotros leemos el capítulo 2 de Jonás, dice, el título dice, Jonás ora a Dios. Dice, desde ahí, ¿desde dónde? Desde el pez. Dice, desde ahí oró Jonás a Dios, diciéndole, cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba, ¿qué dice? Casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, solo agua veía y por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre mí, llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo, el mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que yo nunca saldría del fondo del mar, pues tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres Dios, pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Y cuando por fin pasó esto, Dios le ordenó al pez, arroja a Jonás a la orilla del mar. ¿Qué entendemos por esta oración que hizo Jonás? ¿Estaba sufriendo? ¿O estaba diciendo, ay, qué a gusto me la estoy pasando? Así como el título, ¿no? Del pez. La otra imagen, porfa. Así estaba Jonás, ¿no? Hasta tenía su mochilita y lucecita ahí dentro del pez para su cafecito. Jonás no estaba así. Jonás estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque después de la tormenta viene el sufrir. ¿Dios quiere que usted sufra? No. Pero nuestras decisiones, lo que nosotros hemos decidido y hemos tomado por decisiones, nos están llevando a sufrir. Dios ya nos dio, Dios ya nos habló, Dios ya nos dio palabra. ¿Alguien aquí ha recibido una palabra de Dios? Mire, le digo, ¿cuándo usted recibe una palabra de Dios? Cuando abre la Biblia y la lee. Dios le da una palabra. Ahí Dios le da una palabra. Entonces no podemos decir que Dios nunca nos habla o nunca nos ha hablado, a menos de que nunca hayamos abierto la Biblia, ¿verdad? Pero Dios ya nos ha hablado. Y en esta Biblia encontramos muchísimas promesas que Dios tiene para nosotros. Y en este momento Jonás estaba pasando por una muerte espiritual. Pero el pez no fue el castigo de Jonás.
el pez fue la manera en la que Dios lo hizo morir a sus anhelos, a sus deseos, a lo que él quería para poder tomar el camino correcto. Muchas veces nosotros nos encontramos a lo mejor en una situación en nuestro trabajo donde a lo mejor nuestro jefe abusa de nosotros o nos negrea, por así decirlo, o a lo mejor nos encontramos en una relación tóxica donde la novia, el novio, el esposo, la esposa son de una manera, pero ahí estamos. Y por temor o por ese miedo no hablamos o no decimos nada. Muchas veces el estar a gusto y aguantar todo eso nos lleva a que nos aprendamos a vivir con ese tipo de situaciones. Y que en el momento en el que vuelvan a pasar, usted dice, ay, ya me la sé, otra vez lo mismo. Nada más me callo, lo escucho y actuamos como si nada hubiera pasado. Pero la pregunta es, ¿Dios quiere eso para nuestra vida? Como 2 personas dijeron, pues está bien, no pasa nada. ¿Dios quiere eso para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Hechos 12, verso 6, yo se lo leo. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Hebreos 12, 6. Dice, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios siempre nos va a llevar a ser disciplinados. ¿Cómo era Jonás? Flojo, dormilón. ¿Era disciplinado? No. Dice, Dios al que ama, disciplina. Y no necesariamente que lo nalguee y que le dé. No. Le forma una disciplina en su vida. ¿Para qué? Para que cuando venga una situación, para que cuando venga un problema, usted puede decir, Dios ya me ha disciplinado y sé que voy a pasar por este problema, pasar por esta situación, creyendo en la palabra que Dios ya me dio. ¿Por qué? Una verdad muy profunda es que toda la tormenta que pasa apunta siempre a una muerte necesaria en nuestra vida. Cada situación, y con tormenta me refiero a situaciones difíciles. Cada situación difícil que usted vive en su vida o que nosotros vivimos en nuestra vida siempre va a apuntar a una muerte espiritual. Tenemos que morir. Porque si estamos en medio de la tormenta y estamos sufriendo y estamos, es que, ay, todo me pasa a mí, es que siempre soy yo y es que a mí me pasa todo. Y si vivimos quejándonos, si vivimos, peleándonos con Dios de cierta manera y reclamándole a Dios diciéndole que por qué no nos bendice, lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es voltear hacia adentro y decir, ¿en qué no estoy haciendo las cosas bien? ¿En qué me estoy equivocando? Porque eso es lo que yo necesito morir. Eso es lo que yo tengo que dejar para que Dios voltee conmigo y me ponga en el camino correcto. Mire, la otra vez estaba viendo un autor cristiano, estaba leyendo y me gustó mucho lo que escribió este autor. Miren, aquí lo tengo. La frase que usó este autor me gustó mucho. Dice, ay, se me movió. Si la persona más pecadora que usted conoce
no es usted mismo. Entonces le falta conocerse más. Está bien tremendo esto. Si la persona más pecadora que usted conoce no es usted misma, si la persona pecadora que yo conozco no soy yo mismo, necesito conocerme más. Eso está tremendo. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver las cosas y el mundo de esta manera, el nosotros juzgar o criticar a otras personas, disminuiría totalmente. Porque en vez de ponerme a decir o a hacerle algo o decirle algo a alguien, primero vería para adentro y diría, yo estoy peor. ¿Por qué? Porque los chismes y las cosas que surgen de todo esto es porque yo no estoy viendo primeramente para adentro. Porque si yo viera el cómo yo soy, el cómo yo me porto, porque si yo aprendiera a morir a lo que a mí me gusta, entonces diría, la persona más pecadora soy yo. Jonás no veía esto. Jonás no veía lo flojo que él era. Jonás no veía lo holgazán que él era. Al grado en que hasta Dios le dijo, levántate. Jonás necesitaba ¿una qué? Una disciplina para poder cumplir ¿con qué? Con el propósito de Dios. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros? Disciplina. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. El llamado de Jonás cambió cuando el pez lo aventó en el mar. Dios le volvió a hablar y le volvió a decir, no, ya no quiero que vayas a Nínive, ahora quiero que vayas a Samaria. No. El llamado fue el mismo. ¿Quién hizo que cambiaran las circunstancias? Jonás. Pero el llamado era el mismo. Solo que ahora tuvo que empezar desde otro lado. ¿A cuántos Dios nos ha hablado y nos ha fijado nuestro destino? Nos ha dicho a dónde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar. ¿A cuántos nos ha dicho Dios a qué tenemos que morir? A lo mejor estoy muy a gusto en mi trabajo, ganando lo que gano, pero a lo mejor Dios me llama a morir a eso para poder empezar a hacer algo nuevo, o tomar un puesto más arriba, o poder emprender algo. El domingo pasado estábamos en la noche en la casa y me acerco con mi papá y yo me acercaba a darle algo y mi papá me dice, ¿puedes predicar el domingo que viene? Y yo, a eso no venía, pa. Nah. Ahorita no, así estoy bien. Nah. Y le dije, sí, está bien. Y ese día en la noche yo empecé a sentir esta palabra. O sea, venía a mi vida la vida de Jonás. Hace mucho que no la leía. Y Jonás, y Jonás, y Jonás, y Jonás. Y con esta palabra, profundizando en esta palabra, cuando yo llegué aquí, cuando llegamos aquí hace como 6 años, ¿verdad? Casi, 6 años. Yo empecé con un deseo en mi corazón de hacer algo. Yo dije, voy a hacer esto. Pero luego empezó a entrar la duda en ese tiempo de, si lo hago y no funciona. Si lo hago y nomás estoy desperdiciando mi tiempo. Pero yo me acordé de una palabra que había recibido hace, yo creo que tenía entre 20 o 22 años, más o menos yo. Tengo 36 años ahorita, entonces fue hace, ¿qué? 15 años, más o menos. Más o menos. La recibí hace mucho. Y esa palabra hablaba mucho a mi vida, donde decía que las cosas que yo hiciera iban a ser prósperas. Esa palabra hablaba de eso. Y esa palabra, me acordé de esa palabra el domingo.
me acordé y dije, pues Dios ya lo dijo. Y con esta palabra dije, pues voy a empezar. Y empecé el lunes, martes más o menos, a hacer eso que yo había querido hacer y no había hecho. Y empecé a hacerlo y de repente me duermo, creo que fue de miércoles a jueves, de martes. No me acuerdo si de martes a miércoles y miércoles a jueves. El chiste es que me despierto en la mañana y veo unos resultados de lo que yo había hecho de una manera impresionantes. Yo dije, ¿qué? Esto, o sea, no hice nada, literalmente había hecho de lo que había empezado y hice muy poco, pero el resultado que había obtenido era gigantesco, gigantesco. Yo dije, pues esto si me hubiera propuesto yo esto en mis fuerzas, yo creo que me hubiera desgastado, hubiera hecho muchas cosas y hubiera como tratado de hacerlo con un objetivo natural y carnal y no me hubiera salido. Pero el resultado yo lo vi y dije, esto es fuera de lo normal. Me vuelvo a dormir al día siguiente y me despierto y esos resultados se triplicaron. Y hasta ahorita esos resultados se siguen multiplicando todavía. Las cosas que nosotros podemos hacer, quitándonos de esa comodidad, quitándonos de ese miedo, lo que estoy haciendo requiere que mínimo una vez al día yo haga algo en una disciplina y que no lo deje de hacer. Estar siendo constante. Y esta semana lo he sido, porque antes no era. Antes, si tenía tiempo lo hacía, si tenía no, o de repente sentía que en días no hacía nada y luego días hacía muchas cosas y luego otros días no hacía nada y luego otros días hacía muchas cosas. Pero con esto es algo que me ha disciplinado y he tenido que ser constante. Pero el resultado siempre lo va a dar Dios. El resultado jamás lo vas a obtener por tus fuerzas. Tú vas a hacer lo que Dios te dice. Y lo que Dios te dice, el resultado de eso lo va a dar Dios. Yo lo viví esta semana. Yo no estaría predicando esta palabra si yo no hubiera visto este resultado, créame. Pero yo sé que el resultado que yo vi solamente fue por gracia de Dios. Y si yo le tengo que dar a alguien el crédito de esto, es a Dios. Porque no es con nuestras propias fuerzas. Le voy a pedir a Jonathan si pasa, porfa. No es con nuestras propias fuerzas. Porque con nuestras propias fuerzas vamos a tender a elegir lo más cómodo. Vamos a tender a elegir lo que es más a gusto, donde estamos más a gusto. En el momento en el que usted y yo aprendemos a tomar la palabra de Dios y decir, Señor, yo te creo, y actuar en eso, en ese momento el resultado lo va a dar Dios. ¿Cuándo? Cuando menos te lo esperas. Yo pensé que para obtener estos resultados me iba a tardar como unos 2 o 3 meses más o menos, o 4. Pero este resultado Dios me lo dio de una noche a otra. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es cosa de nada. Mire, tenemos que nosotros ver las cosas como Dios las ve. Primera de Corintios 1, 17 y 18, no lo busque usted, yo se lo voy a leer. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, ¿qué? El evangelio, no con sabiduría de palabras. Dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos,
nosotros tenemos que saber que el poder de Dios está con nosotros. Que lo que hacemos o que lo que hagamos es en el nombre de Jesús. Que donde quiera que nosotros pisemos, Dios va a estar ahí con nosotros. Si a usted Dios ya le habló de algún trabajo, de algo para emprender, de algo para hacer, usted no camine con miedo. Caminemos sabiendo que el poder de Dios está en nuestra vida. Dios lo dijo, porque Él murió por nosotros, resucitó de entre los muertos y hoy está vivo en nuestros corazones, está vivo en el cielo. Y ese poder, el mismo poder que resucitó a Jesús, vive en usted y en mí. Y en el momento en el que Dios le dé una palabra a usted para emprender algo, para hacer algo, para avanzar, para tomar una decisión, usted crea en Dios. Diga, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. No dude. Usted diga, lo voy a hacer y lo voy a hacer en el nombre de Jesús, en el único nombre que tiene poder en este planeta. Hay situaciones, mire, Dios va a querer que usted y yo seamos felices siempre, porque Él es un papá. ¿Qué papá no quiere que su hijo viva felizmente cuando ama a sus hijos? Los papás, cuando aman a los hijos, dan la vida por ellos, no importa lo que pase. Dan dinero, dan tiempo, dan todo por sus hijos. ¿Usted qué no cree que Dios haría por usted? ¿Qué no cree que Dios está haciendo por usted, por nosotros? Dios quiere que usted y yo vivamos felices, vivamos plenos. A lo mejor usted ya tomó decisiones, a lo mejor usted ya tomó o no ha tomado decisiones, pero a partir de hoy usted y yo vamos a empezar a tomar esas decisiones, no por emociones, no por sentimientos, sino por una convicción de que lo que estamos haciendo viene de Dios. De lo que lo que estamos haciendo, Dios nos lo dijo. Dios ya habló a nuestra vida. Recuerde las palabras o las promesas que Dios le ha dado. Hay veces que, por ejemplo, a mí una vez también me dieron una palabra hace mucho. Creo que tenía como 18 años, algo así. Y me decían que yo iba a trabajar en una empresa y que yo iba a hacer cosas creativas y no sé qué. Pues tenía 18 años. Yo no empecé a trabajar hasta los 21, creo. 21, 22. Sí, como 21, más o menos. Y cuando yo empiezo a trabajar en esa empresa, yo no hacía nada creativo. Nada. Yo era programador. Ponía código, borraba código. Ponía código, borraba código. Eso es lo que hacía yo. Y yo dije, ¿y cuándo se va a cumplir la promesa que Dios me dio? Porque dijo que yo iba a hacer cosas creativas. Cuando yo estoy en esa empresa, renuncia el diseñador de esa empresa. Y como yo en mis tiempos libres en la empresa, porque al principio era practicante, me ponía a hacer cosas de diseño, mi jefe me veía y me dijo mi jefe, oye, ¿crees que puedas ayudarnos con estas cosas de diseño que necesitamos aquí en la sección? Y no sé qué. Le dije, está bien, sí. Y lo empecé haciendo como algo por ayudarles, nada más. Empecé trabajando ahí. Pero gracias a Dios que me ha dado esta capacidad de hacer cosas así, de otras áreas empezaron a voltear y empezaron a decir, es que no tenemos diseñador, ¿quién les está haciendo los diseños ustedes? Nosotros necesitamos a alguien. Y me empiezan a pedir cosas de eso. Entonces ya hacía dos trabajos, programaba y hacía cosas de diseño. Y empecé a hacer creatividad en lo que estaba haciendo. Yo no lo pedí, yo no lo busqué, yo solamente caminé.
Y Dios se encarga de que lo que Él le dijo se cumpla en su vida. Pregúnteme ahora qué hago. Gracias. Es que ya me preguntaron. Hago cosas de diseño. ¿Soy diseñador gráfico? No soy diseñador gráfico. ¿Edito videos? ¿Soy editor de videos? No soy editor de videos. Estudié para ingeniería en sistemas. No me dedico a eso, porque encontré dónde Dios me quería poner. ¿Qué era lo que Dios quería que yo estuviera haciendo? Es tiempo de creer en Dios. Es tiempo de ver hacia adentro, hacia nosotros y decir: necesito morir. ¿A qué? A lo que me está llevando a ser flojo, a lo que me está llevando a un conformismo, a lo que me está llevando a estar acostado espiritualmente. Necesito morir a eso, porque si no morimos por voluntad propia, Dios va a mandar un pez. Y no literalmente, pero puede ser muy feo pasar 3 días y 3 noches en un estado de coma, sufriendo. No que lo vaya a hacer físicamente, pero espiritualmente. Es cuestión de decisión. Ver para adentro, morir a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, y poder confiar en Dios, decirle: Señor, a lo mejor no soy el mejor, a lo mejor no lo sé hacer como yo pienso, pero voy a caminar en eso. Voy a tomar el paso de fe. Mire, mi mamá me contaba algo bien padre, una historia bueno, no es una historia, es un hecho de las águilas. Sé que cuando las águilas tienen sus polluelos y están en el nido, cuando está el huevo, pues las águilas ponen plumas en todo el nido, para que cuando nazca el polluelo no se espine, sino sea como un colchoncito en el nido. Pero dice que cuando ya llegan a cierta edad los polluelos, las águilas empiezan a aletear, a revolotear así con las alas, y las plumas del nido empiezan a volar y se empiezan a salir, al grado de que el nido ya no tiene plumas y empiezan a sentir los piquitos de las espinas de las ramitas, lo que hace que el polluelo se sienta incómodo. El águila agarra al polluelo y se lo pone en la espalda y empieza a volar. El águila los tira para que los polluelos abran las alas y empiecen a volar. Cuando el polluelo va cayendo y ve el águila que nomás no, el águila regresa, agarra al polluelo y lo vuelve a subir y lo vuelve a aventar. El polluelo vuelve a caer y así se repite hasta que el polluelo empieza a volar. A lo mejor nuestra vida se siente como un ciclo donde a lo mejor hacemos algo y no funciona y regresamos. Y a lo mejor intentamos otra cosa y no funciona y regresamos. Pero lo más probable es que nosotros lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y por eso las cosas no están saliendo. Y está siendo un ciclo. La cosa es que tenemos que preguntarle a Dios hacia dónde tenemos que ir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que cuando nosotros caigamos ya no nos vuelva a regresar el Señor, sino emprendamos el vuelo nosotros mismos? Pero necesitamos creer en Jesús. Cierre sus ojos un momento, porque es el Espíritu Santo el que está trayendo en este momento palabras a su vida. A lo mejor le está recordando ciertas cosas, ciertas situaciones, porque a lo mejor el camino en el que tú vas no es el correcto. A lo mejor el camino en el que usted y yo estamos no es el indicado. Pero Dios está trayendo a nuestra vida la dirección. Dios está trayendo a nuestros corazones el camino correcto. A lo mejor no va a ser bonito, a lo mejor no va a ser padre, pero va a ser el indicado.
Haga una oración ahí usted, en su mente, en su corazón. Hágasela a Dios. Pregúntele a Dios: Señor, ¿es aquí donde tú quieres que yo esté? Señor, ¿es este lugar en el que tú quieres que yo esté pasando, viviendo? Señor, a lo mejor sea sincero con Dios y dígale: Señor, a lo mejor tengo dudas en mi corazón, tengo incertidumbre, tengo miedo, estoy dudando de las cosas que estoy viviendo, que estoy pasando. Pero quiero que seas tú el que traiga a mi vida esa fe de poder hacerlo, de creer en tu palabra y creer en tu nombre y hacerlo en el nombre de Jesús.